¡Bienvenidos a Tlatelolco! Tlatelolco fue el centro comercial más importante del México prehispánico. Su nombre proviene del náhuatl tlateyi, terraza o de Xaltiloyi, punto arenoso. De acuerdo con fuentes etnohistóricas, los ochimilcas, chalcas, tepanecas, culhuas, tlahuicas, tlaxcaltecas y los mexicas fueron los grupos que emigraron de Aztlán, el lugar de la blancura. Estos buscaban la tierra que les había prometido su dios Huitzilopochtli. Se fundó en el año 1338 después de una separación del grupo de los tenochcas, quienes se quedaron en Tenochtitlán, y el grupo Tlatelolca, que buscó un asentamiento más al norte. Gozó la independencia hasta 1473, cuando después de guerrar con los mexicas pasó a depender de ellos. Su gran tianguis se convirtió en el centro del comercio de ambas islas, así como la Triple Alianza conformada por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacolpan, Tacuba. A diferencia de los 4 barrios de sus vecinos, Tlatelolco se dividía en 19 barrios, y en ellos era evidente su personalidad cosmopolita, debido en parte a la influencia de mercaderes venidos de tierras lejanas, así como los activismos pochtecas, comerciantes locales que tenían leyes particulares, un gobernador propio y que llegaban sus expediciones hasta el árido norte, el Soconusco y actual Nicaragua. La zona arqueológica de Tlatelolco contiene monumentos espléndidos: el Templo Mayor Tlatelolca, cuyas ruinas corresponden a su fase 2 y quizá fue más alto que el de Tenochtitlán, y el Complejo de los Vientos, en cuya cima se advierte un adoratorio a Hecatl Quetzalcóatl, que lo hermanda con los teocalis del Templo Mayor y Tenayuca. En este se descubrieron entierros infantiles con ofrendas de figurillas de cerámica, al parecer juguete. En la actualidad solo quedan restos de las construcciones y templos de la cultura tlatelolca, que se estableció en un islote del lago de Texcoco, cuando se independizó de Tenochtitlán en 1337. La comunidad comenzó con la pesca, la agricultura, para alimentarse, y poco a poco construyeron su propio imperio. El lugar llegó a tener el tianguis mejor surtido y organizado de Mesoamérica, con las mejores mercancías y productos de los lugares más lejanos. Su mercado llegó a ser visitado por Hernán Cortés cuando todavía existía la paz entre los tribus mexicas y los conquistadores. Con la caída de la Gran Tenochtitlán, Tlatelolco fue arrasado por los invasores el 13 de agosto de 1521, cuando perdieron la vida alrededor de 40,000 indígenas. Muchos de ellos permanecen enterrados en donde hoy tenemos la Plaza de las Tres Culturas. Tras la caída del Imperio Mexica, Tlatelolco fue otro lugar colonizado. En 1533 se construyó el Colegio de la Santa Cruz, conocido como el primer instituto de educación superior de América, y en 1609 se terminó la construcción de la iglesia de Santiago Tlatelolco. La mayor parte de las antiguas estructuras fueron destruidas y sus piedras sirvieron para construir ese templo emblemático sobre los centros ceremoniales prehispánicos. En el siglo XX, la modernidad llegó a Tlatelolco. En lo que eran los terrenos baldíos del sindicato ferrocarrilero, se planeó un proyecto que se le daría un nuevo modo de vida a sus habitantes. La unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco comenzó su construcción en 1960 como uno de los proyectos más ambiciosos de todo el país. El arquitecto encargado fue Mario Paqui Darkin, quien diseñó el lugar como una pequeña ciudad independiente dividida en 3 secciones con 102 edificios, cientos de locales comerciales y un supermercado, escuelas, clínicas, un cine y hasta clubes sociales. El proyecto de Pani era todavía más grande, pero no llegó a completarse. En el centro de Tlatelolco tenemos la Plaza de las Tres Culturas, inaugurada en 1964 y llamada así por las 3 secciones de la unidad habitacional, y en honor a la antigua cultura tlatelolca, la de los tiempos de la conquista y la de México moderno. Esta plaza está ubicada en la zona arqueológica y muy cerca de Eje Central Lázaro Cárdenas. Esta plaza fue un escenario de las protestas estudiantiles de la década de los 60, y todos sabemos que en especial el 2 de octubre de 1968 nos olvida. En la Plaza de las Tres Culturas encontramos un ceremonial dedicado a los estudiantes que perdieron la vida ese día.
La zona arqueológica de Tlatelolco ha implementado diversas medidas de conservación para preservar y difundir su patrimonio histórico y cultural. Proyecto de investigación para las conservaciones de monumentos arqueológicos de las zonas arqueológicas de Tlatelolco. Conservar de manera integral y restaurar los monumentos inmuebles que conforman la zona arqueológica de Tlatelolco. El templo Aecatl, el Tecpan y la caja de agua para su puesta en valor social de forma digna y apta para la visita pública y la difusión del patrimonio arqueológico e histórico, misión primordial del Instituto. El proyecto Tlatelolco desde 1987 enfoca su investigación a la contrastación espaciotemporal de las ciudades gemelas de los mexicas, Tlatelolco y Tenochtitlán, a través de vestigios recuperados en contextos análogos espaciotemporalmente, tal y como lo propuso el profesor Eduardo Matos. Los monumentos para trabajar durante 2023 se encuentran distribuidos en diferentes áreas en las que se divide la zona arqueológica, principalmente en el patio sur y área central. Aunque los edificios que se mencionan a continuación son los que se necesitan intervención en el corto plazo, la labor de mantenimiento que se presenta en esta propuesta no se limita a ellos. En los límites de las distintas temporadas de campo, así como en diversos reportes específicos, se ha hecho hincapié en que parte fundamental de los deterioros de los monumentos de la zona arqueológica de Tlatelolco consiste en los movimientos diferenciales del subsuelo en esta área de la Ciudad de México. A este se suman agentes naturales del deterioro como el viento, la lluvia, la vegetación y la fauna nociva que provocan la erosión mecánica y química de los elementos constructivos o consolidantes, teniendo como resultado su debilitamiento y colapso. El impacto que tiene es que garantizar la preservación del acervo inmueble reanudará el brindar un mejor servicio al público visitante, llevando a cabo las acciones de mantenimiento y adecuación de las instalaciones operativas y preservar nuestro patrimonio cultural, desarrollando acciones de mantenimiento, conservación integral de los monumentos arqueológicos e históricos. Actualización museográfica en zona arqueológica Tlatelolco. Su objetivo general es apoyar la conservación de bienes históricos y culturales de la zona arqueológica de Tlatelolco a través de acciones que respondan a la perspectiva de inclusión integral. En el 2022 se efectuó la actualización integral de la zona arqueológica de Tlatelolco, la cual comprenderá las siguientes acciones: montaje museográfico de dintales, adecuaciones del altar del Tezompantli, iluminación del museo de sitio, caja de agua y Tecpan, mural de David Alfaro Siqueiros. Identificación y estudio anatómico de la madera de los dinteles monumentales de Tlatelolco. La investigación efectuada en diversas exploraciones arqueológicas nos demuestran que los mexicas sabían clasificar y seleccionar la madera con base en sus propiedades de dureza, peso, facilidad de trabajar, olor, defecto que presentaba durante el secado y resistencia que tenía al podrirse y al atacar de termitas y carcomas. La historia de Tlatelolco es una parte fundamental de la herencia cultural de México, y las medidas de conservación aplicadas a lo largo del tiempo reflejan el compromiso del país por proteger y difundir su legado prehispánico. Esto no solo permite que las generaciones actuales y futuras accedan a su riqueza histórica, sino que también fortalece el entendimiento y el respeto por las civilizaciones originarias que dieron forma a la identidad mexica.